Bienvenidas y bienvenidos al 11º episodio de Diálogos para Entender la Movilidad, un espacio del Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Movilidad de Personas dedicado a analizar desde distintas perspectivas y experiencias los retos que enfrenta la movilidad humana en México y en el mundo. En esta ocasión, la conversación nos lleva más allá de nuestras fronteras. Tenemos el gusto de recibir a Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia. Giovanni nació en Milán y obtuvo una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Milán, con énfasis en Derecho Internacional Público. Posteriormente, cursó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Londres y asistió a la Escuela de Migraciones Forzadas de la Universidad de Oxford. Inició su trayectoria en las Naciones Unidas en Nueva York en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y más adelante colaboró en el Programa Mundial de Alimentos en Honduras. En 1999 se incorporó al ACNUR, organismo con el que ha desempeñado distintas posiciones en la República Democrática del Congo, Sudán, Mozambique, Colombia, Italia y Grecia, además de participar en misiones de emergencia en Chad en 2004 y en Senegal, Mali y Burkina Faso en 2012. Entre 2021 y 2025, Giovanni se desempeñó como representante del ACNUR en México antes de asumir su cargo actual. Con esta trayectoria que abarca distintas regiones y contextos de desplazamiento en el mundo, damos inicio a esta conversación. Bienvenido, Giovanni. Es un gusto tenerte en este espacio y que compartas tu experiencia con nosotros y con nuestra audiencia. Cedo la palabra a Andrés Ramírez Silva, nuestro coordinador general, para iniciar con este diálogo. Gracias. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Pues un gusto tenerte, Giovanni, y muchas gracias por haber aceptado, sabiendo que tienes esa agenda tan cargada en Colombia, como siempre lo fue. Y te voy a hacer algunas preguntas. La primera tiene que ver directamente con las últimas experiencias que tú has desarrollado en el ACNUR, más recientemente en México como representante, pero antes estuviste también trabajando en Grecia. Y con todas esas enseñanzas, desde luego el cúmulo de experiencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria, pero muy particularmente en estas dos últimas asignaciones que tuviste previo a las funciones que estás desempeñando ahora como representante en Colombia, ¿cuáles podrías decir tú que son algunas de las enseñanzas más importantes en estas dos operaciones previas que te pueden servir en tu nuevo cargo en Colombia? Gracias, Andrés. Y mira, creo que tal vez la enseñanza principal o el punto principal que quiero resaltar es que es muy importante aclarar los conceptos alrededor de la movilidad. A veces uno puede pensar que sea semántica, que sean, no importa, pues la gente se mueve y miramos qué hacer con ellos. Pero la verdad que sí es muy importante parar un momento y pensar de cuáles son las causas que hay atrás de estos importantes movimientos de población, porque de ahí se deriva también cuáles son los marcos jurídicos, cuáles son las políticas y cuáles son el intento, diría, de respuestas más adecuadas. Entonces, la primera distinción y el primer tema que me parece importante subrayar es que hay millones de personas, estamos hablando de millones, ¿no? De centenas, decenas de miles de personas que están cotidianamente dejando sus hogares, dejando todo lo que han construido en su vida, tomando la que llamo la decisión más sencilla y más dramática, que es dejarlo todo. ¿Y por qué la llamo sencilla y dramática? Sencilla porque las decisiones son difíciles cuando ponen en balanza cosas que se pueden estar en competición entre ellas. Cuando la decisión es me muero o dejo que mi familia se muera o termino en una situación irrevocable, dramática, o me voy, pues la decisión se vuelve bastante sencilla, pero dramática porque es dejarlo todo. Entonces yo creo que la primera es las personas no se van de sus hogares, de sus lugares, no lo abandonan todo por un tema de voluntad o de no saber qué hacer, sino porque no tienen otra opción. Y entonces cuando estamos del otro lado, o sea, recibiendo a las personas, y digo cuando estamos, no somos Naciones Unidas, es toda la sociedad que lo recibe, creo que la primera cosa que debería pensar es esta: estoy frente a alguien que está en una situación de vulnerabilidad en contra de su voluntad y que necesita ayuda.
Y aquí el segundo concepto creo que me ayudó a entender estas dos experiencias, pero muchas más, pero creo que sí, estas dos en particular, es que nos sorprende mucho como apenas las personas que han llegado pidiendo protección y pidiendo ayuda reciben los instrumentos básicos para reconstruir su vida, no solo lo hacen, pero lo hacen muy bien y lo hacen de manera muy eficaz. Pero si no tienen estos instrumentos, no pueden. Entonces yo creo que la responsabilidad compartida que tienen las sociedades que reciben, que sea en el mismo país, personas desplazadas de una ciudad a la otra, de una zona rural a una ciudad, o que sea de un país al otro, como era el caso de Grecia, personas que llegaban de Irak, de Afganistán, de Siria, pasando por Turquía y terminaban llegando en Grecia. Creo que lo que debería ser el motor que nos hace reaccionar es cuáles son los instrumentos que permitan a estas personas de volver a reconstruir su vida y volver a ser autónomas. Nadie quiere ser refugiado. Nadie quiere ser desplazado, nadie quiere tener esta etiqueta, es falso. Y Andrés, déjame decirlo con una firmeza que no podría ser más firme, es falso que la gente se aprovecha de su condición de refugiado, es falso. Nadie quiere ser refugiado. Si alguien se aprovecha, es otro tema. Son otros temas. Y como en todas las sociedades, en todos los entornos, hay personas más o menos listas o personas más o menos, digamos, estructuradas o más o menos honestas. En todas las sociedades hay. Pero la persona refugiada, la que necesita es de recibir los instrumentos que le permitan a este motor muy poderoso de volverse a poner en marcha. Pero la diferencia entre tú y yo y una persona refugiada es que mientras tú y yo tal vez podemos estar más o menos bien si tenemos una ayuda, si tenemos un apoyo, pues la persona refugiada, la diferencia es entre estar completamente dependiente y completamente a la merced de caridad y de asistencia o poder reconstruir su vida. Porque si tú no tienes un documento, nadie más que tú, Andrés, conoce este tema. Si tú no eres, si nadie te reconoce en tu condición de refugiado, entonces no tiene un documento que te permita acceder a una serie de derechos, pues sin estos documentos no accedes. Puede hacer lo que quiere, pero estos derechos son negados. Entonces yo diría, para responderte, dos cosas. Una, la humanidad que hay atrás de los números y dos, la importancia de identificar de manera temprana cuáles son estos instrumentos que permitan a las personas de volver a prosperar. Muchas gracias, Giovanni. Y hablando todavía de tus experiencias y ya aterrizando un poco más justamente a Colombia, tú hace muchos años trabajaste en Colombia, yo recuerdo en el terreno, concretamente en Villavicencio, tuviste una interesante experiencia allá, después estuviste también en Bogotá, con toda esa experiencia, desde luego en posiciones en el ACNUR distintas, y esto para que el auditorio también tenga claro que no eres una persona que llegaste del cielo y repentinamente te quedaste como representante, sino que tienes una trayectoria que viene de muy abajo y en distintos lugares, y no solamente en la oficina de la capital, sino además en terreno, y también en Bogotá, en posiciones distintas, y ahora que estás como representante en el mismo país, en una posición diferente, una etapa diferente, tal vez en condiciones en que las circunstancias han cambiado, ¿qué crees que estas experiencias concretas en Colombia te sirven para tu trabajo actual como representante en el año 2026 en Colombia? Pues la primera y creo la fundamental es que cuando tú vas a una reunión en la capital y escuchas hablar de temas y te das cuenta rápidamente que nadie de lo que están hablando los temas ha nunca estado en los lugares del cual está hablando y tú sí has estado ahí y tú sí has estado y has hablado con los interlocutores y has hablado con las comunidades y conoces los temas de primera mano, te da una ventaja inconmensurable. Entonces yo creo que la ventaja o una de las ventajas o algo positivo que hoy como representante tengo es exactamente lo que tú mencionas, haber tenido la posibilidad de moverme a lo largo y ancho del país en zonas donde, y no exageros, a veces para llegar a la comunidad X teníamos que pasar 3 o 4 retenes y no eran retenes militares de la Armada de Colombia, eran retén paramilitar, un retén de la guerrilla, después de nuevo un retén paramilitar, después un retén del ejército y después por último tal vez uno de la guerrilla. Aprender a conocer la complejidad del territorio y entonces también a conocer cuáles son las necesidades ayuda mucho. Yo lo digo ahora, Andrés, que estoy aquí como representante a mis colegas, siempre le digo, nuestras acciones, nuestras empuje
para que las políticas cambien, que las leyes cambien. No tiene que partir desde el centro e ir hasta la periferia o hasta el sur, tiene que alzarse hasta la zona remota. Tenemos que identificar qué necesitan las comunidades y de ahí remontarlas a transformarlas en las políticas públicas y las leyes que van a cambiar su condición. Porque si no, el mundo es al revés y nunca lo vamos a lograr hacer bien. Entonces, yo creo que aquí la gran también aprendizaje es la escucha, aprender a escuchar, aprender a entender. Yo aprendí mucho de las comunidades indígenas. Yo al principio, cuando me sentaba con un cabildo indígena en los resguardos, Andrés, no entendía una palabra de lo que me decían. Y entendí que era lo que no entendía porque no escuchaba. Pues yo escuchaba como quería yo escuchar y como quería entender. Y cuando intenté meterme más en su idioma, en su manera de describirla, entendí muchas cosas y entendí que era mucho más claro y mucho más fuerte de lo que uno podía pensar. Y entonces creo que aprender a escuchar y empezar desde la realidad de las personas y de ahí subir a construir las políticas que pueden responder a estas necesidades. Y no al revés. Y este riesgo lo tenemos mucho, de pensar que lo sabemos todos y que lo hacemos muy bien y terminamos haciendo cosas que al final no sirven o que podrían servir, pero no son implementables, porque en la realidad no son factibles. Muy interesante para el auditorio justamente hacer ver que toda esta experiencia te ha llevado a aprender a saber escuchar y a aprender a captar esa sensibilidad y esa empatía para poder comprender la racionalidad, la lógica, la cosmovisión de las comunidades que cuando uno llega por primera vez y por bastante tiempo, en muchas ocasiones, no acaba de comprender. Yo quisiera preguntarte ya con esas premisas, ya ahora, estando ahora en el año 2026 en Colombia como representante, en el tiempo que no han sido ya todavía muchos meses, tienes todavía poco tiempo en Colombia, sin embargo estoy seguro que tienes ya mucha claridad al respecto de haber identificado cuáles son los principales desafíos que estás enfrentando y que vas a enfrentar en la Colombia de hoy. El primer desafío son las dos Colombias. Colombia ha avanzado, Colombia, hay un dicho, no sé si es de García Márquez o no sé de quién sea, lo atribuyen a García Márquez, bonito nombre y podemos utilizarlo, que dice que si tú sales de Colombia por 20 años y vuelves, no, perdón, que si sales de Colombia por 2 semanas y vuelves, te parece que ha cambiado todo, y si sales por 20 años y vuelves, te da la impresión que no ha cambiado nada. Y tiene algo de mucha verdad. Hay cosas de Colombia que no han cambiado en estos 20 años. Y la cosa que no ha cambiado es el impacto desproporcionado y grave que tiene el conflicto interno, porque es un conflicto, podemos llamarlo como queramos, pero es un conflicto. Cuando hay armas y hay muertes y hay secuestros y hay violaciones, pues hay un conflicto independientemente de cómo lo queremos calificar más, pero lo que no ha cambiado es el impacto profundo que tiene la situación de Colombia, sobre todo en las zonas rurales, en la población civil. Y esto creo que al mismo tiempo convive con una Colombia que también ha avanzado, con una Colombia que también mira más a temas de soluciones, mira más a temas de estabilidad. También una Colombia que ha tenido el impacto de 3 millones de personas venezolanas que han buscado protección y apoyo en Colombia. Andrés, si miras el informe anual del 2025 del ACNUR y lees las primeras páginas del informe anual del Global Trends del ACNUR, Colombia es el primer país al mundo como recepción de personas que necesitan protección internacional, primero al mundo, y segundo al mundo como desplazamiento interno. Si sumas las dos poblaciones, estamos hablando de casi 10 millones de personas. Entonces, lo que es el gran desafío es cómo seguir avanzando con una respuesta humanitaria, una respuesta de protección, una respuesta de garantía mínima de derechos, cuando al mismo tiempo, claramente, Colombia se quiere posicionar siempre más como un país desarrollado o muy cerca de ser un país desarrollado. Porque ahí mantener las dos agendas abiertas y lograrlas manejar al mismo tiempo no es fácil. No es fácil y tiene también toda una serie de repercusiones, digamos, en los intereses también que hay alrededor del tema. Entonces,
Esto no sería tan complicado si no estaríamos en una crisis de financiación, de acceso a recursos. O sea, el ACNUR de Colombia, antes que yo llegara, era un ACNUR de 400 colegas, habían 400 personas. Ahora somos menos que 200 y todavía somos mucho respecto a otras agencias. Entonces, un poco esto y va también con un tema que hay un cambio político inminente. Creo que varios de los que nos escuchan saben que el 7 de agosto se instala un nuevo presidente y un nuevo gobierno que ha, por lo menos, posicionado como tema importante de su futura administración una cierre de muchos de los diálogos, que no voy a entrar ahora si han sido exitosos o no. Creo que podemos ser bastante críticos, pero que habían y volver a una estrategia más de recuperación militar del territorio. Son territorios que son habitados, son territorios donde hay campesinos, donde hay población civil, donde hay población que vive y que va a estar aún más en medio del conflicto. Entonces yo lo que veo para la CNUR y para mis oficinas, el desafío de lograr mantener la presencia en el terreno, mantener una protección directa y al mismo tiempo de tener incidencia a nivel nacional, reconociendo también los avances en las soluciones y los avances en la estabilización. Por ejemplo, la regularización de más de 2 millones de venezolanos ha permitido que muchos ahora tengan un trabajo estable, tengan acceso a educación, a salud, y hay que seguir en esto, porque estos sí son ejemplos positivos. Pero son estas dos caras del mismo contexto. Y otra, permíteme Andrés, un otro punto que me preocupa, es el contexto regional. De nuevo, miraremos qué hacen, pero varios mandatarios de la región han anunciado que ya no más, ya no quieren refugiados, ya no quieren migrantes, ya que se vayan. Entonces, escuchamos muchos discursos desde Chile, vamos a ver qué pasa con Perú, con el nuevo gobierno, Ecuador, no hablamos de Estados Unidos, donde ya es muy clara cuál ha sido la posición del nuevo gobierno, y creo que muchas de estas personas van a terminar en Colombia porque es un poco el punto que puede ser o de tránsito para eventualmente volver a Venezuela más adelante o donde ya están instalados muchas familias y muchas comunidades. Y entonces Colombia, como con menos recursos, menos capacidad, muy central en la movilidad humana regional. Cierto. Giovanni, identificadas estos grandes temas como desafíos en un país tan complejo y dual hasta cierto punto como Colombia, ¿cuáles tú consideras las principales líneas estratégicas sobre la base de las cuales tendrías que centrar tu trabajo para poder, pues ya no digamos llegar al éxito, porque esa palabra yo creo que es hasta frívola en este momento, pero sí cuando menos el poder coadyuvar, contribuir a una mejor situación para las personas de interés del ACNUR? Yo creo que son tres principales y quiero que también con esta escasez de recursos, de capacidad, hay que ser puntuales y yo digo a mis colegas y se ríen porque, bueno, tú me conoces, sabes que me gusta mucho repetir las mismas cosas todo el tiempo y eso se la repito a ellos aquí en Colombia. Siempre digo que quiero que mantengamos siempre claros el realismo ambicioso. Yo creo que tenemos que ser realistas de saber qué podemos hacer, pero también tenemos que ser ambiciosos y impulsar y empujar que esto se pueda hacer a su máximo. Entonces, en este realismo ambicioso, yo tengo tres prioridades. La primera es, tenemos 30 años de historia en Colombia. Aquí yo tengo colegas que tienen un conocimiento que creo que pocos, me atrevería a decir, al mundo tienen de la legislación, de cómo funciona el Estado, de cómo funcionan los presupuestos, de cómo funciona realmente el cambiar unas políticas y unas legislaciones, de cómo funcionan los autos de la Corte Constitucional, de quién son los magistrados que pueden mover los temas. Y entonces yo creo que la primera es focalizar la incidencia en lo que realmente queremos cambiar. ¿Qué queremos cambiar y qué queremos impulsar a cambiar en términos legislativos y de políticas públicas a nivel central y a nivel local? Pero hacerlo de manera, ya lo hicimos, ya tengo un catálogo, que es un catálogo dinámico, pero de qué queremos realmente que cambie para que, por ejemplo, las personas refugiadas tengan acceso a las cuentas bancarias sin tener que pasar por todo un procedimiento muy complicado de reconocimiento de su documento. ¿Qué tiene que cambiar ahí? ¿Es un reglamento? ¿Es un artículo de un decreto? ¿Qué tiene que cambiar? Y enfocarse en la incidencia a nivel
legislativo, a nivel institucional, a nivel político, para lo que son políticas públicas y legislación. La segunda parte es identificar las comunidades que están en más alto riesgo y realmente atraer la atención frente a las necesidades que tienen estas comunidades. Muchas son comunidades que son ni siquiera desplazadas, son confinadas, o sea, ni siquiera pueden decidir de desplazarse para protegerse y entonces lograr realmente, y ahí claramente la alianza con la Defensoría del Pueblo, con la Iglesia, con la Oficina de Derechos Humanos, con también una ayuda humanitaria muy puntual en estas zonas, creo que también es importante. Y el tercer punto, y sabrás de qué estoy hablando, es convencer al sector privado que la inclusión de personas refugiadas, migrantes y movilidades desplazadas en su mundo de sus empresas, de sus planteles, no solamente le funciona porque hacen algo bueno, sino le funciona porque es una ganancia. Y el otro día estaba en Cali en un evento que organizamos que se llama Juntos por la Inclusión, que es esta estrategia de inclusión del sector privado. Me traje a Pablo Moreno de MAVE, que ganó, mexicano, que ganó el premio Nancy el año pasado, me lo traje Saltillo. como testimonio en Ujú. Cali, y a un cierto punto un gran empresario del Valle del Cauca, que es una de las zonas desarrolladas y económicamente fuerte de Colombia, ha dicho, sí, yo lo tengo ahora muy claro, que tenemos que hacer bien, tenemos que hacerlo bien y que al mismo tiempo sea un negocio. Y digo, muchas gracias, creo que tú nos estás ayudando en esta dirección. Entonces, hacer bien y que también sea un negocio. Y creo Además, que no tenemos que tenerle temor a hablar de negocio, no tenemos que tenerle temor a hablar de que sea, de que traiga beneficio también económicos, porque además es un momento en el cual los estados y otras donantes, filántropos y estados se han un poco retirado. Entonces, si encontramos esta alianza fuerte, como lo hemos encontrado en México, con el sector privado, creo que nos puede ayudar a dar una respuesta más expedita a lo que al final la persona necesita. Uno de los instrumentos de la cual hablaba al principio de esta conversación es el trabajo. Un momento que tienes un trabajo formal, pues puedes pensar hasta en buscar un crédito, realmente a evolucionar en tu vida. Entonces, diría que estos tres. Todo esto, Andrés, no es posible solos, entonces tengo muy claro el tejer las alianzas estratégicas. Ahora, ¿por qué tengo que ser muy honesto? ¿Este gobierno tendrá gana de hablar con el ACNUR? ¿Tendrá interés de hablar con el ACNUR? ¿Verá en el ACNUR un actor que puede ser, en alguna manera, de beneficio a una estrategia nacional de gobierno? No lo sé. Esto lo sabré después del 7 de agosto, pero seguramente lo voy a intentar. sí, ahora que estás hablando justamente del tema tan importante como las alianzas estratégicas y que dentro de ellos has incorporado al sector privado y también a los gobiernos locales y algunos municipios, alcaldes, etcétera. En este momento, en esta coyuntura que se está viviendo tan compleja, sobre todo por las políticas del norte en el terreno de denostar hasta cierto punto y despreciar hasta cierto punto a Naciones Unidas, las alianzas también uno entiende que tendrán que forjarse dentro del propio sistema de las Naciones Unidas. En ese sentido, y de acuerdo a las distintas agencias que operan ya a lo largo de muchos años también en Colombia, ¿cómo ves tú la forja de alianzas con estas agencias y en qué sentido? Muy buena pregunta y creo, Andrés, que la crisis ha tenido un efecto positivo, en tanto efectos negativos y dramáticos y tantas decenas de miles de colegas que han terminado sin trabajo, personas que han terminado sin asistencia, todo lo que podemos decir, pero sí ha creado un efecto positivo en exactamente lo que tú hablas. Las agencias hoy han dejado o están dejando al lado muchos de sus envidias o sus celos o su competencia y han entendido, incluyéndome a mí, o sea, no me quito de esta, que la única manera para prosperar y para funcionar es no solo demostrándose unidos, pero realmente trabajando de manera complementaria. Entonces, tenemos un problema grave que son las estructuras mismas. Nuestras estructuras nos alejan, no nos acercan. O sea, cada agencia
tiene sistemas de pago, tiene sistemas de programación, tiene sistemas de manejo que son tan distintos que la hacen casi incompatible. Entonces, el esfuerzo de los representantes es casi ir en contracorriente para unir lo que naturalmente estaría desunido. Esta también se tiene que resolver, la parte estructural, pero mientras, creo que es responsabilidad de nosotros como representantes de decir, yo no sé de agricultura. Entonces, no es que porque un donante se me ha acercado y me ha dicho, te financio un programa productivo en la parte rural del Urabá antioqueño, que me lanzo en el proyecto. No, yo llamo a mi colega de la FAO y le digo, Agustín, ven acá, tengo un donante que está interesado a financiar proyectos agrícola para comunidades desplazadas. Yo me puedo encargar de la parte de acceso a derechos, de protección, de todos los temas de perfilaje de la población. Tú podrías eventualmente tomar esta parte y nos vamos los dos a sentar con el donante para ver cómo trabajamos juntos. Eso es solo un ejemplo cualquiera, pero creo que esta crisis sí ha dado un poquito un empujón en esta dirección, de sentir que no es ni siquiera una cuestión de ser buena gente. Si no lo hacemos, vamos a fallar y nos van a corchar y nos van a penalizar. Entonces lo tenemos que hacer o sí. Pues si no, Naciones Unidas, que ya está tan bajo lupa, ¿ah? Va a terminar destrozada y no queremos. Yo ayer lo decía también, ya la imagen de los cuatro, y seguimos teniéndola a veces, pero de los cuatro carros de Naciones Unidas, con cuatro conductores, casi todos diésel además los carros, bueno, no, algunos eléctricos, pero bueno, la mayoría no, que llegan a la misma reunión, no se debería ver más, no debería existir, porque ahí es donde perdemos credibilidad, porque debería ser un carro con los cuatro representantes a turno y se paga una vez uno, una vez el otro, pero así no vamos a contaminar, gastar 3 veces más y aparecer también que realmente no nos coordinamos. Entonces, creo que hay mucho que hacer en esta dirección, pero sí siento que el 2025 nos ha dado como una llamada de atención bastante fuerte. Bueno, ya estamos terminando. Me ha gustado mucho lo que nos has comentado, que hace ver pues tu larga experiencia y cómo tú mismo reconoces, como todos tenemos que reconocer, pues un aprendizaje sencillo, modesto de las personas que nos han necesitado y que nosotros, cuando me ha tocado a mí trabajar con la gente, y en tu caso, pues tratamos de apoyarlos en lo máximo que podemos, pero siempre es muy poco. Lo más importante son ellos con su creatividad, con su iniciativa, con su empuje y demás. Y que también nos has estado hablando al respecto de cómo de la pobreza en la que está ahora, de alguna forma, Naciones Unidas, surge una creatividad, surge una empatía, surge un poquito más de necesidad de entender a las otras agencias y no estar peleando entre las agencias. Muy importante. ¿Quisieras tú decir algo final para el auditorio, por favor, Giovanni? Sí, Andrés, y aquí sonaré un poco entre lo nostálgico o tal vez hasta retórico, pero sí lo quiero compartir. Tenemos que dar una vuelta a lo que está pasando en una humanidad que parece que está empeorando a diario. O sea, yo no tengo, lo estaba discutiendo con mi hija que va a estudiar a Londres, que se graduó y que decide también seguir un percurso de derecho internacional y yo dice, de un lado estoy contento, de un lado soy muy triste. De un lado estoy contento porque necesitamos jóvenes, ya la generación nuestra creo que ya hizo su parte, pero que le dé una vuelta a esto. Andrés, no es posible que en los últimos 10 años el número de personas que han huido por la violencia causada por otros seres humanos. No estamos hablando de temas ambientales del niño, de que podríamos hablar otra conversación. Estamos hablando de causas humanas. En los últimos 10 años se ha doblado. Estamos a cifras que no se habían visto. Alrededor de los 117, 120 millones de personas refugiadas, desplazadas, despojadas a causa de violencia y persecución. Y entonces, la verdad, ¿cómo podemos decir que estamos yendo hacia el desarrollo cuando hay retrocesos de este tipo? Esto hay que cambiar. Entonces, yo creo que aquí hay un actor fundamental, que es la academia, que son los medios. No hemos hablado de ellos, pero tú sabes, pero me conoces bien, cuánto le dedico, le he dedicado a estos sectores. No porque me dé gana y tenga tiempo, es porque yo creo que si no cambiamos el narrativo, este narrativo
que busca el enemigo, busca a quién echarle la culpa de todo, y muchas veces son los refugiados, muchas veces son los desplazados, y lo giramos en ayudamos a la persona que nosotros mismos hemos puesto en esta situación, porque si no hemos sido tú y yo, han sido nuestros vecinos, o ha sido otro, y realmente intentemos ver cómo podernos enfocar en políticas constructivas, en políticas que sean incluyentes. Yo creo que vamos a seguir empeorando. Entonces, eso es un poco llamado hacia las nuevas generaciones de ser curiosas, de participar y de contribuir a que esto cambie, ¿no? Si no, realmente estamos realmente mal. Perdón que Muchísimas sea. gracias, Giovanni, por habernos dado tu tiempo. Te mando un gran abrazo y me ha dado mucho gusto poder conversar contigo. A ti, Andrés, muchas gracias. Un abrazo a todos y a tu equipo. Gracias.